ya no tenemos ningún equipo fijo. Todos pueden entrar y engancharse y desengancharse fácilmente de nuestro sistema. Podemos posicionarlos en el mejor lugar que deseemos. Podemos trabajar un tema por separado del otro. Buenas tardes. Podemos trabajar el sistema solar solamente, o poder trabajar el sistema eólico, o trabajar el sistema combinado. Pero les comentaba también que en el tema de formación es muy difícil estar sujetos a unas condiciones atmosféricas o climáticas para poder impartir una clase. Entonces, si el curso está programado en horas de la noche, pues obviamente deberé generar, o se deben de generar unas estrategias formativas para poder impartir una clase de energía solar, por decirlo de alguna manera. Entonces, nuestro sistema viene con un panel, pero también tenemos una campana. Esta campana me permite a mí simular el efecto del sol. Entonces lo que hacemos es básicamente, el panel está bisagrado, le retiro estos apoyos, él queda completamente plano, pongo la campana y la campana viene con una lámpara halógena que me produce una lamparita halógena, y esta lamparita halógena tiene un sistema de temporización a un costado, lo cual me va a permitir controlar el tiempo al cual voy a someter nuestro panel. Entonces, ¿por qué controlamos el tiempo de exposición del panel de esta manera? Porque como se produce tanto calor, entonces pues esto se convierte en una pieza demasiado caliente que puede llegar a afectar o ocasionar un accidente sobre alguno de los estudiantes. Entonces, más por temas de seguridad es que se temporiza la lámpara, más que por alguna razón de ingeniería, es más por una razón de prevención frente a las personas que están manejando el equipo. Entonces, tenemos una campana que nos va a permitir simular el efecto del sol sobre nuestro sistema, y acá tenemos nuestra turbina eólica. Nuestra turbina eólica ella viene original, viene con su nariz y sus 3 alas, y básicamente lo que hacemos es desacoplar este sistema de motor, y acá viene pues ya nuestra nariz de nuestro generador eólico. Pero si estamos dentro de un salón de clase, pues va a ser muy difícil que logremos el movimiento necesario para poder obtener la generación de esta turbina. Entonces viene acoplado un motor de corriente continua, y este motor de corriente continua tiene un control de velocidad con el cual yo voy a poder variar desde el 0% hasta un 100%. Esto me va a representar a mí una X cantidad de velocidad de viento. Entonces el generador se va a comportar de una u otra manera de acuerdo a... Nuestro generador es un generador de 1 kilovatio, es un generador pequeño, de pequeña escala. Generalmente estos generadores son usados en pequeñas granjas y están posicionados a unas alturas aproximadamente de 8 a 10 metros. Ya generadores mucho más de mayor potencia pues van ensamblados en unas torres especiales, y pues obviamente sus volúmenes y sus dimensiones son mucho más grandes que las que tenemos acá. Pero por efectos de estar en un salón, pues lo ideal es que no sean equipos muy voluminosos, porque pues finalmente lo que van a hacer es estorbar, entre comillas, y nos va a permitir pues visualizar el mismo efecto. Entonces, si podemos hacer lo mismo con una reducción de tamaño, pues lo podremos hacer. Bien, aquí ya en lo que son los componentes que están precableados hasta el momento, tenemos algunos elementos que son bien significativos o bien importantes. Tenemos unos contadores de energía. Estos contadores de energía, les comentaba hace rato a algunos de los profesores, que son unidireccionales, porque este banco de entrenamiento en especial es un sistema que funciona aislado de la red eléctrica. Pero hay sistemas de generación alternativa que van conectados al sistema eléctrico. Entonces yo tengo mis paneles solares en mi casa, mi sistema de generación eólica, y
yo lo que hago es alimentar mis cargas, pero también puedo tomar la energía. Si estamos de día, puedo tomar la energía del sol y alimentar mis cargas, pero si hay poca intensidad luminosa y poca radiación solar, entonces pues yo debo de suplir esa necesidad energética de algún lado, entonces tomo parte de esa energía de la red eléctrica que me ofrece el operador de red. Entonces, cuando tenemos ese tipo de sistemas, se llaman que son sistemas atados a red, que son los tie grid. Entonces, un sistema tie grid usa contadores de energía bidireccionales. Este, por el modelo que fue adquirido por el SENA de Río Negro, es un sistema aislado, o sea, no es un sistema atado a la red. Entonces, como no es un sistema atado a la red, entonces pues tiene una configuración y unos componentes que son bien particulares de un sistema de generación alternativa. Un contador unidireccional es un contador tal como lo tenemos en nuestra casa. Ese es un contador unidireccional, pero cuando tenemos los contadores bidireccionales es porque son sistemas que me pueden medir en un sentido cuando yo estoy con... Observemos que, por decirlo de alguna manera, no hay puntadas sin ideal. Los contadores de energía siempre los vamos a encontrar en la parte alta de nuestra casa, ¿cierto? Al interior de la casa tenemos nuestro tablero de distribución. Entonces acá tenemos nuestro tablero de distribución con una ligera diferencia con relación a los tableros convencionales. Y es que tenemos las salidas, las tenemos con unos bornes de seguridad, que son estos, que me van a permitir interconectarme a mi sistema sin necesidad de tener o usar herramientas especiales. O adicional, si tenemos cables desnudos, pues obviamente un cable se puede soltar y puede generar un cortocircuito, entonces usamos conectores aislados. Entonces nuestro tablero de distribución pues tiene unos conectores que me van a permitir conectarme de una manera segura. Esta es una protección para la parte de la batería. Y acá tenemos unos medidores de corriente. Un panel solar entrega energía ¿de qué tipo? ¿Continua o alterna? Continua. Entonces estos medidores son de corriente continua, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo uso un medidor de corriente alterna en una medición de corriente continua? ¿Tomará una lectura? ¿Y viceversa? Poco. Cuando yo mido en corriente con el medidor en corriente continua, mido corriente alterna, la lectura en ese medidor va a ser una lectura cercana a cero, porque él va a sacar el promedio de lo que hay. La lectura de un voltímetro de corriente continua es un promedio, y como la onda sinusoidal tiene una parte positiva y una parte negativa que son casi idénticas, y digo casi idénticas porque hay una distorsión entre las ondas, entonces el valor va a ser muy cercano a cero. Entonces yo puedo morir loco tratando de medir y nunca voy a obtener una lectura. Entonces tenemos unos conjuntos de medidores, también tenemos unos disyuntores o unas llaves selectoras que me van a permitir enganchar o desenganchar parte del sistema en algún momento. Tenemos unos conjuntos de cargas. Las cargas que usamos en este banco de entrenamiento son cargas de tipo iluminación. Y acá tenemos otra gran ventaja comparándolo con otros modelos, y es que adicional a que tengo generación solar, eólica, yo puedo evaluar el rendimiento de los diferentes tipos de iluminación. Acá tenemos bombillas incandescentes, tenemos bombillas tipo LED, tenemos por ahí hay unas halógenas, unas balitas halógenas, tenemos ahorradores. Entonces, con todos estos bombillitos, básicamente lo que podemos hacer es definir, bueno, si tenemos un acompañamiento de un luxómetro, entonces yo puedo empezar a evaluar, bueno, esta lamparita me dice que es de tantos vatios, se me consume tanta corriente y a esta distancia me está provocando tantos luxes. Miremos con este otro, miremos con este otro, miremos con este otro, y empezamos a evaluar el consumo energético de todas las diferentes tecnologías que hay en la parte de iluminación para finalmente tomar las mejores decisiones.
Entonces hay lugares que definitivamente por su ocupación o por su destino no van a poder usar una lamparita LED de 1 vatio o de 2 vatios. ¿Por qué? Porque se requiere muy buena iluminación. Entonces recordemos que los niveles de iluminación dependen de las tareas que se van a desarrollar en el espacio. Entonces, de acuerdo a eso podemos empezar a evaluar en el consumo energético versus función. Entonces, si vamos a trabajar en un salón de clase, entonces necesitaremos tantos luxes. ¿Este bombillito nos lo podrá producir? ¿Sí? ¿No? Entonces, de acuerdo a esas ocupaciones, podemos empezar a evaluar. Entonces, paralelo a lo que ya tenemos, que es simplemente el sistema de generación alternativo, también podemos evaluar los consumos energéticos de diferentes tipos de cargas desde el punto de vista de la iluminación. Tenemos algo bien importante, corriente continua y para corriente alterna. Y todos dirán, pero no es lo mismo. Sí, cierto, un interruptor puede funcionar lo mismo para corriente continua como para corriente alterna, pero la manera de protegerse no. Entonces, este señor, cuando yo voy a usar corriente continua, miremos que tenemos unos terminales de 2 milímetros, pero cuando voy a trabajar en corriente alterna, ya utilizamos terminales o cables de 4 milímetros. Entonces, si yo voy a usar corriente continua, es algo, voy a decirlo así, baja potencia, por eso los cablecitos son cablecitos pequeños. Y en corriente alterna es como si tuviéramos mayor capacidad de energía, entonces tenemos unos bordes diferentes. Adicional, los bordes que se usan acá son bordes aislados y los bordes acá de 2 milímetros son bordes desnudos. Entonces, ¿por qué si yo cojo el positivo y el negativo de una batería, será que me pasa energía a través del cuerpo? ¿Sí o no? Tan indecisos, muchachos. Pero si cojo una fase y un neutro de un sistema de corriente alterna, sí, ¿cierto? Entonces los bordes acá son aislados y acá los bordes son desnudos, siempre pensando en la seguridad. Y en la parte trasera del dispositivo tenemos un interruptor que me conmuta para que este interruptor funcione de acuerdo al tipo o la naturaleza de corriente que estamos usando. Esto la primera vez que yo lo vi con LATBOL, no lo vi con ninguna otra compañía. Y lo hace más que todo por protección, por seguridad, no lo hace por ninguna otra razón. Bien, entonces tenemos interruptores, cargas, las llaves selectoras, tenemos, estas son unas protecciones termomagnéticas, este es un interruptor como si fuera un totalizador del sistema. Acá tenemos un controlador de carga, este es una resistencia de descarga, un controlador también, este es un controlador solar y un sistema de inversor. Acá pues en la parte trasera de este inversor tenemos un barraje, a este barraje le llega la energía del panel solar y de nuestro sistema eólico. Bien, esta resistencia de descarga, ahora me preguntaban exactamente la razón. La razón de ser de esa resistencia de descarga es simplemente que cuando nosotros tenemos ya nuestra batería full y tenemos, no estamos consumiendo la energía que estamos generando, o sea, estoy generando más de lo que necesito. Si yo no hago nada, pues esa energía va a estar llegando a la batería y va a estar ahí y se van a empezar a calentar las celdas que hay ahí en esa batería y pues esa temperatura en las baterías no es buena, termina por decrementar la vida útil. Entonces hay que eliminar esos excedentes de energía. ¿Y cómo se eliminan? Se eliminan con un dispositivo como estos. Y ese dispositivo lo que hace es convertir la energía eléctrica, la va a convertir en calor. Entonces la puede convertir en calor. Para un sistema de calefacción, en una casa, nosotros acá no somos habituales de una calefacción, pero acá en Bogotá no habrá quien de pronto la use, pero se puede usar para eso. Pero para lo que sí lo usamos es para calentar agua. Entonces nosotros podemos usar esa energía o esos excedentes de energía en calentamiento de agua. Entonces esa es la importancia de esta resistencia de descarga. Bien, el sistema como está acá en este momento es un sistema que ya está preconfigurado, ya está conectado.
O sea que no tenemos que hacer una maniobra mecánica de interconexión, pero está así obviamente para ahorrar tiempo. Pero si el banco es usado a nivel de formación, los aprendices serán los encargados de construir todo el sistema, de cablearlo, siguiendo unas estructuras o unos esquemas de interconexión que hay. Y los esquemas de interconexión que hay no son esquemas uno con uno, rojo con rojo, negro con negro, no son de ese estilo, sino que son diagramas esquemáticos donde me hablan con todo el lenguaje técnico de los componentes que están siendo usados para que yo los pueda interpretar. Entonces miremos. Bien, que pueden existir personas al otro lado de haciendo un trabajo de mantenimiento. Bien, en tenemos acá nuestro módulo solar. Este módulo solar entonces va a ir interconectado para poder generar energía. Y entonces voy a explicarles esto. Toca, no sé si reducirlo, o queda muy pequeño el texto y si va agrandando. Vamos a arrancar desde acá. Lo primero, vamos a tener nuestro módulo solar fotovoltaico. Puede ser cualquiera de esos. Vamos a ir a un disyuntor. Entonces de acá, desde nuestro panel solar, estamos viniendo a este punto de interconexión y este punto lo estamos llevando. Me equivoqué acá. Sí, ese era el inductor del motor de gasolina. ¿Sí? Ese es blanquito, ¿no? Acá tenemos una caja de conexión y de acá estamos yendo a este módulo que es el módulo de motor de carga. Entonces estamos pasando por una protección que es esta cajita que tenemos acá y estamos yendo a nuestro controlador de carga. De nuestro controlador de carga vamos a ir a un amperímetro, del amperímetro vamos a ir a un disyuntor, entonces vamos a hacer ese seguimiento. Veníamos acá a nuestro controlador de carga. Estamos yendo a ese amperímetro, que sería ese que tenemos acá, un nuevo disyuntor, una nueva protección, que es esta que tenemos aquí, un interruptor de desconexión o un seccionador de línea, que es este, y de ahí vamos a una barra de distribución, que es una barra que tenemos acá, una barra positiva, y la barra positiva está interconectada con la batería. Y estamos interconectados con el banco de baterías. Entonces solamente le dice el seguimiento a la línea positiva, porque la línea negativa pues es una trayectoria mucho más sencilla. Si ustedes observan, pasan directamente desde el negativo del panel y vamos al barraje de distribución, y al barraje de distribución está conectada la protección diferencial y la batería. Listo, la batería la tenemos ahí en la parte inferior. Entonces, esa es la parte de conexión de nuestro sistema solar. Pregunta. La protección es disparada, este disyuntor, este botoncito negrito sale ligeramente de esta carcasa y simplemente con la punta de un lapicero lo reseteamos. Ya. ¿Este nivel de tensión que estamos usando ahorita es de 12 voltios? 12 voltios. Ah. Son 12 voltios, nuestro sistema está configurado para 12 voltios.
O sea, si ya tuviera otro nivel de tensión como 24 voltios, pues mi sistema tendría que cambiar algunas cosas. La batería tendría que ser ya baterías en serie, en paralelo, en serie, perdón, para lograr tener la capacidad de 24 voltios. Tendríamos otro panel conectado también en serie, también tratando de manejar los 24 voltios. Pero estos niveles de tensión en los sistemas de generación alternativo dependen más del tipo de consumo que vaya a tener el sistema. Entonces, para pequeñas cargas, pues obviamente no necesitaré 24 voltios, sino que me puedo manejar en un sistema de 12. Pero si ya la potencia de la carga que voy a alimentar con mi sistema auxiliar de generación tiene una potencia muy elevada, pues obviamente me toca empezar a jugar con nivel de tensión para que las corrientes no sean tan elevadas y pueda manejar pues cableado de una sección transversal suficiente y que no sea tan robusto, tan robusto. Entonces, nuestro diagrama de conexión es igual, o sea, es así de sencillo. Acá se ve cómo está cableado todo el conjunto, tanto del sistema eólico como del sistema solar y el sistema de baterías, está todo conectado. Entonces, pues obviamente se ven muchos cables, pero no son difíciles de interpretar cuando yo lo voy construyendo poco a poco. Bien, vamos a mirar un pedacito de la parte eólica. Esta es una turbina, digamos que es una turbina real de baja potencia, no es como una turbina que vamos a encontrar nosotros en un parque eólico. Los parques eólicos están diseñados para generar grandes cantidades de energía, esto es más generación casera, pero al interior tenemos todos los elementos que tiene una turbina de tipo industrial. Entonces, resulta que las turbinas vienen con unos sistemas, unos frenos mecánicos por si hay una sobreaceleración del rotor, del generador, tengamos alguna manera de protegerla porque se puede autodestruir por su propia inercia. Entonces, esto es una turbina casera, pero tiene todos los componentes de seguridad necesarios para poder trabajar como si fuera un sistema industrial. En la parte inferior, aquí, en la parte inferior de nuestra turbina, de nuestro aerogenerador, tenemos un diodo LED, y este diodo LED tiene una manera de parpadear o de titilar de acuerdo a su funcionamiento. Yo no me acuerdo si parpadeando es que está bien, pero sí les puedo decir que cuando la turbina no tiene carga que alimentar, ella no pasa de una cierta cantidad de revoluciones, o sea, ella se mantiene frenada y el sonido es diferente. Entonces, cuando no tenemos carga a cuando estamos cargando el sistema, cuando ella siente que hay cargas, como si tuviera una especie de sensor eléctrico, que cuando determina que está suministrando energía al sistema, entonces ella se libera y me permite generar energía. Vamos a hacer una demostración de funcionamiento del conjunto, y para eso pues vamos a revisar algunas cositas antes de empezar. Entonces, nuestra turbina debe estar generada como la tenemos para simular. Entonces, este motor debe estar conectado a nuestro control, nuestro drive de velocidad. Ese drive pues necesita una energía que la tiene que sacar de algún lado, y resulta como irónico que teniendo un módulo de generación de energía alternativa tengamos que conectarnos a la red, pero pues como se trata de efectos didácticos, entonces pues necesitamos tener cómo controlar este drive. Entonces acá tenemos que sí, nuestro drive está conectado, acá yo lo puedo prender. Si le doy acá movimiento a esto, pues yo veo que mi turbina sí empieza a moverse, pero no sé si escuchan el sonido, y el movimiento no es constante, se frena. ¿Sí lo observan? ¿Por qué? Porque estamos en vacío. Cuando la turbina está en vacío, ella no puede operar normalmente por cuestiones de seguridad. Entonces, puede disminuir a cero mi velocidad,
y vamos a mirar el comportamiento cuando le ponemos carga al sistema. Entonces vamos a hacer un seguimiento de llaves. Tenemos nuestros cables de la turbina, llegan acá, este cablecito viene a este señor. Acá tenemos un interruptor. Este interruptor tiene 3 posiciones. Este es para la parte eólica. Tiene marcha, quiere decir que mi sistema está listo para generar. Tiene una posición central que dice no carga, o sea, no vamos a generar. Y un sistema de parada. En el sistema de parada, la turbina no va a generar, pero está quieta, está frenada. En marcha, ella genera y se mueve. Y en no carga, ella se mueve, pero no genera. ¿Listo? Entonces vamos a poner nuestro interruptor en marcha. De acá estamos llegando a este medidor pues va a medir la corriente que esté generando nuestro aerogenerador. De ahí vamos a pasar a nuestra protección. De esta protección vamos a ir a la llave selectora. La llave está en la posición voy a ponerla en on. Y de aquí vamos a ir a nuestro bus de alimentación. Bien, ahora ya tenemos nuestro bus de alimentación. Ahora vamos a conectarnos, vamos a prender una lamparita en corriente continua. Entonces tenemos de ese bus, estamos conectando a esta caja. Esta es como una caja de interconexiones. Entonces yo tengo acá que me puede manejar hasta 5 amperios, 250 voltios, y todos estos son salidas. Él se está alimentando por acá, y con estos 2 terminales yo me podría ir y conectar a una lamparita. Entonces vamos a conectarnos a una lamparita y el cablecito. Voy a conectarme directamente a la lamparita. Usando solamente la energía que me está generando nuestra turbina. Acá tenemos nuestro bombillito. ¿Se observaron que hubo un cambio en la parte de la velocidad y el bombillo se atenuó? Acá estoy jugando con la velocidad de nuestra turbina. ¿En qué se mide la velocidad de la turbina? Metros por segundo, ¿cierto? En este caso acá nosotros la tenemos porcentual. Entonces aquí estoy a un 30% del 100 que podemos mover ese motor. Este motor se mueve hasta una velocidad máxima de 1800 RPM. Entonces, si estamos hablando de un 30%, estaríamos hablando de un 30% de 1800 RPM. Y el 30% de 1800 es... 600. ¿Cuánto? 600. Bien, voy a aumentar hasta el 50%. Obviamente nuestra lamparita incandescente se ve que brilla un poco más. Y ahí se estabiliza. Cuando la llevo al 100%, ella... Bien, ahora voy a interconectar la batería a nuestro sistema y vamos a mirar cómo se comporta cuando tenemos ya conectada nuestra batería. Parece que estás descargada. No, es que aquí está. Ah, ya. Subo, sí, por favor. Bien, esto es un juego. Acá estamos simplemente experimentando cosas de manera
pues guiadas obviamente porque pues yo conozco el equipo, pero estamos interactuando, mostrándoles algunos comportamientos y algunas características de nuestro sistema. Cuando yo ya desarrollo la guía completamente, pues hay unas preguntas en las cuales el fabricante cuestiona a ustedes como usuarios del equipo, como aprendices de una tarea, los cuestiona y les hace algunas preguntas como tenga en cuenta o qué pasa si tenemos la perilla al 50% de la velocidad, si no tenemos conectada la batería, cómo es el brillo de la lámpara. Ese tipo de cosas empiezan a generar cuestionamientos sobre cada uno de ustedes que los van a llevar a asimilar mucho mejor los conceptos. Miren el LED, no sé si lo alcanzan a apreciar. En este caso está de color rojo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay mucho viento? Cerrarme la llave, la llave de la batería. Si observan, el LED se apagó, estoy al mismo 100%, ¿sí? Pero la bombillita se atenuó, el LED de la turbina o del aerogenerador también se apagó, y es porque él está frenándose, él no está generando todo porque este consumo es muy poco para lo que ya puede entregar. Entonces piénsenlo de la siguiente manera: cuando nosotros tenemos un motor, vamos a colocar un motor jaula de ardilla 1700 RPM, y nosotros llegamos y le ponemos carga, lo acoplamos a un sistema mecánico y le ponemos carga. Yo lo pongo a trabajar con trifásico, con los 208 voltios, y él, cuando yo le pongo esa carga, simplemente las RPM se empiezan a caer, y dependiendo, si más lo cargo, más caídas son las RPM. Ahora, ¿qué pasa cuando yo libero esa carga de ese motor jaula de ardilla? Ahí mismo se acelera. Lo mismo le va a ocurrir a este aerogenerador. Cuando nosotros le quitamos la carga que le estábamos demandando, ¿qué carga le estábamos demandando? Estábamos cargando la batería y el consumo de esta bombillita. Cuando nosotros hicimos eso, inmediatamente que liberamos la batería, él sintió como si le hubieran quitado toda la carga mecánica al generador, y entonces se sobrerevolucionó. Él mismo empezó a comportarse anormalmente y lo que tenía que hacer era frenarse. Entonces, en ese sistema de frenado, apagó el bombillito, el bombillo se atenuó y no me va a permitir generar grandes cantidades de energía porque siente que hay demasiado viento. Estoy simulando que hay el 100% del viento. Eso es lo que estoy haciendo. Estas son pequeñas cosas que hay que desarrollarlas en las guías para uno ir afianzando. Tenemos un día muy opaco, un panel no, pero hay mucho viento, pero la batería está descargada. Puedo con el periódico cargar la batería para que poner las cargas funcionen. Sí, señor. El asunto es que no voy a poder cargar completamente mi sistema. O sea, si ustedes observan, yo tengo generación, ¿sí? Porque estoy generando mi bombillo, se ve que está tomando energía de lo que está generando mi aerogenerador, pero no puedo, por decirlo de alguna manera, necesito cargar todo el sistema para que el generador detecte que, además del viento que está haciendo, está entregando la suficiente energía y no se va a sobre revolucionar como pensamos, como lo que hicimos nosotros acá. Desconectamos nuestra batería, él se sintió sobre revolucionado, pero es que tampoco tenemos cargas suficientes como para decir que vamos a jalarle velocidad a esto. Entonces, en este caso, nosotros vemos es que solo se hace un autofrenado, pero es porque no tenemos la suficiente cantidad de cargas para que sienta que está entregando la suficiente corriente al sistema como para no frenarse. Pero sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. El tipo de frenado que utiliza el generador es la misma inercia hasta que se o tiene algún tipo de frenado. Es un freno mecánico. Lástima que no tenga toda la guía yo, pero en la guía de aerogeneradores
Ellos hacen un despiece de un generador real y lo comparan con el despiece de este generador. Entonces acá hay un sistema de freno mecánico que evita eso, pero pues no tengo esa información acá como para poderles ilustrar de una buena manera cómo es que ocurre el frenado. Pero sí él tiene un componente electrónico acá para detectar carga, corriente y para detectar sobre exceso de RPM para poder jugar con esto, para poder jugar con el sistema de frenado. Eso lo hace idéntico a como lo hacen las turbinas de tipo grandes, industriales. ¿Alguien tiene? Y vamos a hacer una activación de nuestro sistema solar. Entonces, aquí en este lado tenemos el temporizador. Sí, pero no. Entonces acá tenemos nuestro temporizador que nos va a activar una lamparita incandescente, halógena, como les comentaba ahorita, y básicamente lo que hace es incidir toda la luz sobre nuestras celdas solares. Bien, entonces el seguimiento de nuestro panel solar lo habíamos hecho que veníamos por este lado y acá tenemos nuestra llave selectora. No, este es del inversor. Pero no estamos trabajando con el inversor. La llave es la de allá. Allá la segunda la de la derecha. está cerrada. ¿Cuál? Esa es. La siguiente. Dale. Sí, la siguiente. La siguiente. Esa sí. Ahí sí ya se está activando el... No, esa Esa es. es eólica. Ahí se abrió. Esa de allá es la solar. Pero, ¿sí se mueve un poquito? Pero se prendió ahorita el regulador de carga. Pero eso porque la batería... Bueno, acá es de revisar la parte de conexiones porque creo que hay un problema de conexión porque ni siquiera se nos está revisando el controlador de carga. No, este funciona es toma los 12 voltios de la batería y los vuelve corriente alterna. Entonces yo acá llego y me conecto a este dispositivo, este se conecta al contador de energía y acá me conectaría una carga en corriente alterna. Pero no entiendo es por qué. Los amperios del panel solar son 0.6 y los amperios de la carga me dicen que son 0, o sea, esto no representa mayor consumo para él, pero me debería estar marcando algo, me dice 0.0. En este momento me indica que la batería está casi llena, casi cargada. ¿Qué potencia era? ¿24 vatios? ¿El bombillo? Sí. ¿A 12 voltios? 2 amperes. 12 por 2 amperes. O 0.25. No, porque 12 voltios, 24 vatios. Entonces 2 amperios. Sí. O sea, todo el bombillo está alimentado de la batería en realidad. No de... Pero el panel. sí creo que hay un error en la parte de conexión porque si yo desconecto mi batería, se me está apagando mi controlador de cámara. Me está desenergizando. Entonces yo creo que sí hay alguna parte de interconexión. Está temporizado hasta 5 minutos. 5 minutos. O sea, si yo necesito más, vuelvo y otra vez
le doy los 5 minutos. Lo que tratan de hacer es evitar que esta pantalla se caliente mucho en exceso y provoque pues, una quemadura de agua. Entonces, si yo necesito más tiempo, vuelvo y le doy 5 minutos, vuelvo y le doy 5 minutos y me voy de 5 en 5. Bien, acá la verdad porque... Disculpa, una pregunta. ¿La función de ese bombillo es generar flujo luminoso? Sí. Hay otra cosa bien interesante que podemos hacer sobre esto, y es que yo puedo simular, por decir algo, efecto de nubes. Entonces yo puedo empezar a manejar con una cubierta adicional. Yo empiezo a bloquear parte del panel solar. Entonces, bueno, si le tapo una sola celda, ¿qué ocurre? Si tapo 4 celdas, ¿qué ocurre? Si tapo medio panel, ¿qué ocurre? ¿Sí? Entonces yo puedo empezar a evaluar ese tipo de comportamientos de acuerdo a la radiación solar. Entonces, el hecho de que esté pasando una nube a través de mi conjunto de paneles solares, ¿qué implica? Entonces, podemos hacer eso también de una manera segura. Entonces, esa es como básicamente la parte de alimentación, todo con corriente continua. Ahora, si vamos a trabajar con corriente alterna, tenemos nuestro inversor, está conectado a nuestro barraje. Enciendo y me dice que me está entregando 120 voltios. Mi inversor, él está conectado a 12, me va a entregar 120. Yo vengo, una protección, esta protección viene acá a nuestro contador, este contador está conectado acá con las protecciones, y de acá de las protecciones yo salgo mis cargas en corriente alterna y podría alimentar un bombito incandescente, pero ya 120 voltios. Entonces acá tenemos otro tipo de lamparitas, me presta dos cablecitos. Y Javier escribe, si hoy fijo terminamos en la tienda. ¿Hoy qué? ¿Hoy fijo qué? Si hoy fijo terminamos en la tienda. Exacto. Yo estoy practicando volei rally. Ahorita cuando le coloquen la carga en AC, ahí sí va a salir allá en el regulador cuánto está consumiendo la carga en AC. Es que esta está conectada a esa allá en DC. ¿Cuál? ¿El regulador? Claro, es que en realidad mi carga es el regulador la convierte a AC, me la mandamos allá y allá mandamos a un bombillo. Así que cuando vaya, uy, pero ese bombillo no es de 120. ¿No? ¿Cuál? El chiquito. Es el LED. ¿Ese bombillo de cuánto es? ¿Ese bombillo de cuánto es? Toca mirar. ¿Es en el otro, claro? Ese bombillo tuvo que haber dañado. ¿Por qué? ¿Cuánto es? Si es LED debe ser por ahí de 2 voltios. No, Mandaron 110. ¿No ¿Ese es de el cuánto? 120 comercial? ¿Sí, ese es el comercial? ¿O es de 12? No, pero esto funciona a 120. Si no, no tendría casquillo. No, pero también hay DC con E26. O sea, ¿Sí? con el casquillo normal. ¿Sí? Sí. No, y que de una vez salió error aquí en mi inversor. Yo creo que apágalo y inícialo para que es. Ahí debe decir. No tiene información. No cumple retinado. No cumple, y este tampoco cumple, el de 2 voltios. Ahora sí. ¿Sí? Este se nos fue. Miremoslo. Claro, este es el de... Pero, No, pero ¿no les da sigue así? buscándole. ¿No les da así que vienen con para 120?
Sí, pero tenía la parte electrónica dentro. Claro, ¿y ese no lo tiene? No creo. Este sí es 120 AC. ¿Sí? Ah, ese sí dice. Sí, este sí dice, pero este no. Este quién sabe. Sí, este sí es 120. Es que lo que se me hizo curioso fue que de una vez arrojó error el inversor. Entonces, pues ve que miré qué carga había. El 0ST. Bien, acá en esta parte estamos manejando una carga de corriente alterna a través del uso del inversor. Entonces, son como los tres. Bueno, faltaría una parte clave de todo el funcionamiento del sistema y es la integración. Tener funcionando el sistema eólico, tener funcionando nuestro sistema solar y manejar cargas en corriente continua, cargas en corriente alterna y carga de batería. Estaríamos manejando todos los aspectos relacionados con el paquete de energía alternativa enfocado hacia la parte solar y eólica. Entonces, en este momento, la energía la está tomando de la batería, el panel se nos había apagado. Pero la batería estaba lo suficientemente cargada como para soportar el manejo de las cargas. Entonces tenemos carga de corriente continua, la carga de corriente alterna manejada por este inversor, contador de energía, mediciones de corriente y listo. Ese bombillo 12 voltios. Este es 12 voltios. Y el otro 120. Y está conectado a 120. ¿Cómo así? No, él está conectado desde la luz. Ese está trabajando con el panel. No, está trabajando Con la batería. el panel, como la batería está cargada, el controlador de carga lo que hace es redireccionar la energía acá. Entonces esta está mandando acá como si estuviera cargando la batería, pero este está conectado de un barraje. Y entonces él está tomando 12 voltios de corriente continua, los convierte a 120 voltios en corriente alterna. Y esos 120 voltios de corriente alterna yo los estoy pasando por un medidor de energía, por un tablero de protecciones eléctricas y estoy alimentando una carga en corriente alterna. ¿Qué potencia cada uno? Este es de 25 vatios y este es de 60 vatios. 80 vatios ahí. Entonces yo puedo sacar potencia. En la batería, ¿qué corriente me maneja? Ah, ya. Me tocaría sacarla de ahí, pero no estoy, creo que son 100 amperios hora. 50. No, pero no es esta, es otra. Creo que 110. Son 110 amperios hora. 110 amperios hora. Entonces vamos a mirar cuánto tiempo tendría de autonomía. Entonces, a ver, yo tengo por ese lado 5 amperios. No, 2 amperios. 2 amperios. No. 24 voltios a 12, 12 voltios, 24 vatios, 2 amperios. No me dice, a ver, el bombillo es de 12 voltios. Sí. No, el bombillo es 12 voltios, 25 vatios. 25 vatios. 25 vatios dividido 12. Dos Da amperios. 2 y pedacito. Y aquí por este lado tenemos 0,6 amperios. .5. 0,6. ¿Sí? Ajá. Ahí yo lo subo. A corriente. No. Hipotéticamente sí, porque la potencia no va a cambiar. Entre corriente alterna y corriente continua no va a cambiar esa potencia. Entonces, lo que yo haría sería sumar. Entonces, si sumo estos dos con este .5, estaríamos hablando de 2.5 netos